La práctica 3 que tenemos, vamos a usar un nuevo programa que es Access SQL. Vamos a usar el lenguaje SQL. Bueno, en esta práctica 3 lo que nos encontramos ahora es, nos piden crear una base de datos de nombre SQL, bueno, en este caso 2015, nosotros le vamos a llamar 2025, y que tiene las tablas pedidos, clientes, provincias, localidades, departamentos, empleados, pediátricos y artículos. Todas estas tablas. Si ustedes se fijan, bueno, este modelo está pensado como lo estaban trabajando en VisualFox. Pero bueno, en Access no les va a quedar exactamente así. Vamos a ver que les va a quedar distinto el modelo armado. Bien, vamos entonces a ver Access. Yo tengo... Bueno, yo abrí el programa Access. Si no, tendrían que ir a Access, base de datos en blanco. Le tienen que decir el tipo de archivo con el que van a trabajar puede ser el nombre de la base de datos, dijimos SQL 2025, con extensión .accdb, que es una de las últimas versiones de Access, o bien pueden trabajar, pueden elegir trabajar con, por ejemplo, con Access 2000 o Access 2003, que ahí la extensión es MDB. Yo voy a trabajar con MDB. No voy a crear una base de datos nueva. Yo ya tengo acá abierto la base de datos. ¿Se entendió? A ver, archivos, sí, pero no quiero guardar. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? ¿Están Sí, conectados? profe. Sí, se entendió. Entonces, ¿qué nombre le van a dar? SQL 2025. Si no, dejo de compartir. Creo unos. Porque si no tengo... Yo le voy a dar SQL 2025. O lo pueden crear como... Yo lo voy a crear con formato 2002-2003 MDB. SQL 2025. Crear. Tengo en esta la voy a cerrar porque es... ¿Sí? Entonces, la creé como SQL 2025 base de datos. Lo creé como MDB. ¿Sí? Un archivo .mdb. Bueno, entonces dijimos que íbamos a trabajar con Access. Voy a trabajar en una versión para crear la base de datos MDB, que es una versión anterior. Vimos que es 2002, porque 2002-2003. Porque al trabajar con una versión anterior, si yo abro desde esta versión, puedo abrir base de datos más viejas. Si yo estoy trabajando con una base de datos ACCDB, no voy a ver, por ejemplo, si estoy trabajando con una base de datos ACCDB y quiero trabajar con un producto MDB, o sea, un producto de Access más viejo, no me lo va a abrir. Pero bueno, pueden trabajar con las dos extensiones indistintamente.
Yo prefiero trabajar con MDB, que lo pueden ver tanto en bases de datos más viejas, en productos de Access más viejos, como en productos de Access más actuales. Más que nada por eso. Bueno, entonces nosotros en Fox estábamos trabajando con administrador de proyectos, donde en un administrador de proyectos contenían, por ejemplo, tablas, teníamos formularios, informes. Lo nuevo que aparece acá en Access es que aparece la opción consultas. Y es lo que nosotros vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar, en lugar de trabajar con un lenguaje de programación, o sea, de un lenguaje procedimental como era Visual Fox, ahora vamos a trabajar con un lenguaje de consultas. ¿Sí? Entonces, eh, al igual que, ¿qué diferencia había entonces de trabajar con un lenguaje de consultas que con un procedimental? ¿Se acuerdan alguna diferencia? ¿Se acuerdan que en Fox nosotros que teníamos que recorrer registro a registro con un scan? Bueno, ahora con un comando vamos a recorrer todos los registros. O sea, que en uno está orientado al manejo, o sea, en el caso de SQL va a estar orientado al manejo de registros en conjunto. En cambio, en Fox va a estar orientado al manejo individual de los registros. ¿Y qué, a ver, qué otra, a ver si se acuerdan de lo que habrán visto en teoría? ¿Qué se acuerdan de SQL? ¿Qué significa la sigla SQL? Había, bueno, hay varios grupos de comando, categorías de comando. Nosotros, ¿qué grupo de comando vamos a ver? ¿No vieron nada todavía de SQL? No, no estoy... Te respondió en el chat, profe, por las dudas. Ah, perfecto, muy bien, Fernando. Entonces, los que vamos a ver ahora es el lenguaje de definición de datos, DDL, y en las próximas clases, el DML, que es el lenguaje de manipulación de datos. Lo que va a cambiar entre un gestor y otro, por ejemplo, en Fox también podemos usar SQL. Lo que va a ser diferente entre Fox y Access es la parte del lenguaje de definición de datos, que es el lenguaje que vamos a crear las tablas. La sintaxis para crear las tablas en Fox no va a ser la misma que en Access o que en cualquier otro producto que trabaje con SQL. Bueno, muy bien, Facundo. Entonces, al igual que vimos que teníamos en Fox, que teníamos un grupo, un administrador de proyectos, que teníamos las tablas, los formularios de los informes, bueno, acá aparece un nuevo grupo que es para las consultas. Y otra gran diferencia entre Fox y Access es que en Fox tenía, por un lado, todos los archivos referidos a las tablas, los puntos de BF, otros grupos de archivos para los formularios, otro grupo de archivos para los informes, otros para los PRG, para los programas, el archivo programas. Acá, cuando nos teníamos que llevar el programa VisualFox, teníamos que llevar todos los archivos y ubicarlos en un determinado directorio de programa y se ejecutaban en ese directorio de programa. Bueno, acá directamente, si necesitamos llevarnos las tablas con las que vamos a trabajar, más los formularios, más los informes, nos llevamos el archivo mdb.mdb o el archivo accdb, depende de la versión que trabajamos de Access, y con eso nos llevamos todo, nos llevamos tablas, formularios, informes y consultas. Esa es otra gran diferencia entre trabajar con Fox y trabajar con Access. Bueno, entonces,
Vamos a trabajar ahora con el lenguaje SQL, el lenguaje de definición de datos. ¿Por qué? Que es el que nos va a permitir crear todas las tablas. Entonces, primero creamos la base de datos de SQL, archivo, crear la base de datos, ¿no? Como vinimos acá, archivo cuando recién lo abren, archivo nuevo, base de datos. Y van a crear una base de datos y ACCDB o MDB. Yo elegí MDB y le di el nombre SQL 2025 MDB. Repetimos para los que llegaron más tarde. Bueno, entonces el lenguaje de consulta, ¿en qué parte lo vamos a empezar a escribir? En la opción crear. Crear y vamos a elegir consulta SQL. Cerramos, acá nos dice mostrar tablas, no, cerramos. Y nos aparece una solapita que dice consulta 1 y select asterisco, porque por defecto nos habilita el comando de selección. Es un comando del lenguaje de definición, de manipulación de datos, DML. Nosotros queremos crear tablas. Entonces vamos a usar los comandos create para las tablas. Bien, vemos entonces, cuando tenemos que crear las tablas, tenemos que crearlas en un cierto orden. ¿Qué tablas se van a crear primero? ¿Por qué en un orden? ¿Qué les parece? Porque hay tablas que dependen de otras, puede ser. Claro, por ejemplo, localidades no las podemos crear si previamente no está creada provincias, porque código de provincia está haciendo referencia a código de provincia de provincias. Entonces, lo que vamos a hacer entonces, ¿cuáles son las tablas que vamos a poder crear? Primero, provincias, deptos y artículos, ¿sí? Y acá nos van diciendo algunas características de los campos, que teléfono, fecha de nacimiento y fecha de entrada van a admitir valores nulos. Entonces, cuando lleguemos a clientes, empleados y en pedidos. Por ahora, entonces vamos a crear provincias y departamentos después y después artículos. Profe, una ¿Sí? pregunta. ¿No podrías crear clientes también? ¿O empleados? Que... Bueno, para crear clientes, previamente tuve que crear localidades y provincias. claro, claro. Porque si hace código de localidad, está haciendo referencia, si hace referencia, tiene que existir. No puedo Ok, hacer ok. referencia. Muy Sí, sí. bien. Gracias. Bueno, entonces vamos a crear provincias, que tiene CODPRO, que es clave primaria, CP indica clave primaria. Este tipo de datos está en Fox, pero nosotros le vamos a llamar int o integer. Y cuando declaremos nonprop, que dice C20, está hecho pensando en Fox, y nosotros le vamos a llamar char, y entre paréntesis 20. Entonces ya sabemos que la tabla se va a llamar provincia y tiene dos campos. El código de provincia es el de tipo, a ver si lo puedo ver, ahí lo estamos viendo. Estoy en la consulta, entonces lo primero que voy a usar voy a escribir todo en mayúscula para que se vea mejor. Create table, provincias. Y entre paréntesis, el nombre de campo, code pro. Ese campo es de tipo integer, entero, dijimos entero. Bueno, pues las restricciones de los campos pueden ser a nivel de campo, o sea, ese código de provincia es clave primaria. Lo puedo crear, pero está bien. Lo puedo crear a nivel de campo, la restricción, o la puedo crear a nivel de tabla. Crear a nivel de campo es cuando termino de escribir el tipo de dato
le agrego la restricción de clave primaria. Le estoy indicando que CodePro va a ser una clave primaria. Pero bueno, lo podríamos hacer ahora como para ver un ejemplo y después las demás las hacemos a nivel de tablas. Y el nivel de tablas es al final. La única que no vamos a poder hacer a nivel de campo, o sea, al lado, va a ser Pediatric porque es clave compuesta. El resto sí. Entonces, si tengo que crear una restricción con constraint, le agrego la restricción. Integer constraint. Y el nombre de la restricción. Ejemplo, puedo decir CP de clave primaria, PRO, para indicar que es provincias. Miro, non PRO, 20. Entonces, le estoy dando el alias del índice. Y entonces, como este es clave primaria, primary key, y con eso es suficiente. Ya lo estoy diciendo que CodePro es tipo integer, constraint, el alias del índice y es primary key. Después viene nonPro, dijimos que es char de 20, paréntesis, y cierro el paréntesis que abrí acá al principio de CodePro. Y en diseño de la consulta ejecutamos. Si no tiene error, si no salta un error, definición de datos apareció. Quiere decir que se creó la tabla provincias. Vamos a provincia, en tablas, vamos a la vista diseño y vemos que en CodePro aparece una llavecita. Por defecto, lo cambié. Entero largo, número entero largo, ¿sí? Por defecto aparece entero largo, ¿sí? CodePro, como tiene 20, aparece que es de tipo texto, 20 caracteres. ¿Se entiende? Bien, cerramos la Profe, tabla provincia. Yo le voy una- a poner que no para que no me lo modifique. Sí, ¿qué significaba la llavecita que dijo estaba al lado? Perdón, no sí, lo... sí. Vuelvo a abrir. La llavecita esa. Quiere decir que es clave primaria, Ah, listo. clave principal. Ok, ok. Acá lo dice. Esta no tiene llave, ese campo no es clave. Acá no lo modifiqué. Número, el tipo de dato, es de tipo numérico. Bien. En provincias, y acá vemos que es entero largo. Integer da entero largo. En cambio, provincia, yo también lo podría haber hecho a mano, en vista diseño, haber creado las tablas. Pero nosotros tenemos que aprender a crearlas utilizando los comandos SQL. Y acá tenemos los distintos tipos de datos, ¿no? Que si uno lo quiere crear a mano también lo puede hacer. Estoy en la solapita provincia porque tengo abierta la tabla provincias, no guardo los cambios, dejo. Estoy en la consulta, en la solapa consulta, entonces esta consulta la guardo. ¿Por qué la guardo? Bueno, por si la elimino a la tabla provincias, haciendo doble clic en esta consulta, se crea la tabla. Entonces crea la estructura vacía. Entonces acá le vamos a llamar crea provincias. Bueno, lo escribí en minúsculas, crea provincias. Entonces, en los objetos consulta, crea provincia. En la vista botón derecho, vista diseño, nos muestra el código SQL. Entonces,
Sí, siempre por defecto aparece si quiere crear una tabla. Nosotros vamos a seguir trabajando en consultas y entonces ahora vamos a crear otra consulta. Cerramos. En ver, vista, en esta consulta vamos a eliminar este select, consulta. ¿Qué tenemos que crear ahora? De acuerdo, las 3 tablas que podíamos crear. Departamentos. Artículos. O localidades, ya podemos empezar a crear localidades. Bueno, vamos a crear primero departamentos y artículos. Entonces, los campos son code-depto, integer y nom-depto va a ser char también de 20 y clave primaria va a ser code-depto. Pues a ver si ustedes tienen buena memoria. Create table deptos y entre paréntesis code-depto. Le vamos a decir que es integer. Ahora la restricción no la vamos a hacer a nivel de campo al lado, la vamos a hacer al final a nivel de tabla. Y iba nom-depto, ¿estaba bien? Nom-depto, está bien. Char de 20. Coma, yo lo voy a escribir abajo, pero puede ser al lado. Y entonces le agregamos la restricción, constraint. El nombre le damos un nombre cualquiera, el índice, pero no se tienen que repetir. CP, por ejemplo, deptos, para clave primaria de departamentos. Y le tenemos que indicar que es primary key. Y como es a nivel de tabla, o sea, al final, le tenemos que decir qué campo, ese alias que le estamos dando, este nombre CP deptos, ¿a quién se lo damos? ¿A cuál de los dos campos? Y a code depto. Antes, como estaba al lado, ya se sabía que era ese campo que estábamos creando. Entonces, esta última es porque se corresponde con la llave, con el paréntesis que abre. Después después del último campo va una coma constraint. Entonces ahora vamos a crear el ejecutar, creamos, ¿no? En diseño consulta, ejecutar. Y aparece la escuadrita de definición de datos, quiere decir que fue creada. Me fijo en tablas y apareció deptos. La selecciono, vista diseño, me aparece la llave que indica que es clave principal o clave primaria, el campo code-depto, que es numérico, entero largo, y tengo el nombre del departamento, que es texto de 20, el tamaño del campo. Cierro la tabla, cierro la consulta, guardar, sí, crea deptos. Crea deptos, aceptar. Entonces guardo la consulta. Estoy en las tablas, bueno, estoy en la opción consulta, vamos a crear consulta SQL, cierro nuestras tablas, ya tengo, me aparece otra vez consulta, entre select lo elimino, y así vamos a crear, dijimos, create artículos. Vamos a crear artículos, create table, artículos. Y los campos, tenemos número artic, integer, desk artic, char de 20 también, y precio.
que va a ser de tipo numérico con dos lugares. Bueno, existe un campo que es el campo tipo moneda, entonces a precio lo vamos a crear de tipo moneda. Va a ser un integer, un char de 20 y un tipo moneda. O sea, vamos a crear número artic, que es entonces integer o descartic, creo que era, ¿no? Descartic y precio. Descripción del artículo. Descartic. Char de 20. Y después viene el campo precio, que dijimos que es de tipo moneda, money. Coma, y agregamos la restricción. Constraint, clave, CP, el nombre puede ser cualquier nombre que ustedes le quieran dar. Yo siempre les inicializo con CP para que me queden todos distintos. CP artic es primary key. Y entre paréntesis, número artic es el campo que va a ser clave primaria. Y no tenemos que agregar nada más, cerramos paréntesis, ¿sí? Este último paréntesis que abrimos acá al principio cuando creamos Create Table Artículos. Después de Money va una coma, no se olviden, y la restricción. Ejecutamos definición de datos. Al estar bien escrita la sintaxis, aparece definición de datos. Quiere decir que se creó la tabla. Vemos en el panel donde están las tablas que aparece la tabla artículos. Vista diseño, está creado, número de artículo entero largo, descripción 20 y moneda y precio que es de tipo moneda. Cerramos la consulta, crea artículos. Bien, ahora tenemos que crear localidades, CodeLoc, NumLoc y CodePro. CodePro es clave externa que está haciendo referencia a CodePro de provincias. Bueno, entonces vamos a crear una nueva consulta en vista SQL, borramos L, vamos a crear la tabla, Create Table, localidades, y entre paréntesis, el código de la localidad, integer, numloc, nombre de la localidad, char de 20, yo supongo que sí, eran todos iguales. Y por último teníamos el CodePro. CodePro que va a ser clave externa y tiene que ser del mismo tipo de dato que creamos antes provincias. Si provincias era integer, entero largo, bueno, acá también tienen que coincidir el mismo tipo de datos, integer, coma. Y ahora voy a tener que crear una clave primaria, CodeLoc, y una clave externa, CodePro. Entonces, tengo que agregar las restricciones de clave. Con constraint le estoy indicando las restricciones. CP le damos el nombre que nosotros queremos. Esto puede cambiar. Localidades. CP local, le voy a describir yo, pero bueno, el nombre que ustedes quieran. Primary key. Y entre paréntesis indicamos cuál de todos los campos que creamos previamente va a ser clave primaria. CodeLoc, coma. Agrego otra restricción, constraint, va a ser una restricción de clave foránea. Entonces, C o clave externa,
foreign key o yo le llamo, si quieren, le pueden llamar CF, o yo le llamo C de clave externa y va a ser clave externa de provincia. Entonces, para escribir que va a ser foreign key, bueno, clave foránea, foreign key. Y entre paréntesis le tenemos que decir qué campo es el que va a ser clave foránea. Code loc. Quiero decir code pro. Paréntesis. Dijimos que código de provincia es clave externa y está haciendo referencia a provincias. Entonces, code pro va a ser referencia a provincias. Referencias, la tabla, nombre de la tabla, provincias. Los nombres de campo en este caso coinciden, que tienen en la tabla de localidades, el campo coincide que es el mismo nombre, pero podrían ser nombres de campo diferentes. Bueno, entonces si no, ojo con foreign, GN, no ING, foreign key, code pro, estamos haciendo referencia a la tabla provincial. Ejecutamos. Definición de datos. Quiere decir que se creó. Entonces me voy a localidades, vista diseño, y vemos que CodeLoc es clave primaria, entero largo, 20, CodePro numérico. ¿Alguien tiene abierto un micrófono? Perdón, Inés, soy yo, Javier. Quería decirle algo porque algunos me preguntan por el paro de mañana. Sí. No sabemos si la facultad va a estar abierta o no. O sea, si la facultad está abierta, damos clases normalmente. Y si no, cualquier cosa la informamos por el campus. Pero no especulen con que le va a llegar el mail del campus para enterarse. Entren al campus y fíjense en las noticias, porque hay días que el campus, cuando está el paro, no funciona correctamente. Entonces no le llega el mail. O sea, por más que tengan asociado una cuenta de Gmail, tengan el correo, no le llega. Entonces, en principio, que nuestra intención con Claudia es dar. Después veremos las circunstancias, no sabemos si la facultad va a estar abierta, cerrada, veremos lo que pasa. Informaremos, porque esto es minuto a minuto, va a cambiar. Entonces no le podemos decir qué va a pasar mañana porque no lo sabemos nosotros. Bueno, eso es todo lo que quería decir. No sé si alguien me quiere preguntar algo, si no me salgo. Entonces mañana clase presencial. Claro, pero si no sabemos si la facultad está abierta, porque es probable que pueda estar cerrada la facultad. Pero si está cerrada, virtual no. No sé. No sabes. No sabemos porque eso nos vamos a enterar esta noche. Si la facultad está cerrada o no. Porque lo van a decidir, por lo que leí, esta noche. Si alguien tiene alguna información, sabe algo, coméntelo y dígalo, porque estamos igual. Lo que nosotros sabemos es lo mismo que saben ustedes. Así que no es que tenemos ninguna información distinta. ¿Está? ¿Quieren preguntar algo? Si no, me desconecto, porque lo único que quería eso es dejar establecido eso. Que si la facultad está abierta, damos clases. Si no, estén atentos a la sección noticias del campus. No esperen que... No les puedo estar contestando los mails a todos, escribiéndome uno por uno a ver qué vamos a hacer. Pero en principio vamos a tratar de dar. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Está todo ok? ¿Nadie quiere preguntar nada? A ver, levanten la mano a ver si escucharon, entendieron. Pongan el pulgar para arriba si entendieron. Bien. Bueno. De última, si está abierto clase presencial y si no, esperen las noticias en el campus. Y entren ustedes a ver las noticias, porque ya les digo, a veces no anda. Yo envío el correo de la noticia, teóricamente se tiene que disparar. No llegan a horario. No llega. Bueno, por eso. Gracias. Bueno, listo. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, hasta luego. Bueno, yo sigo con la clase. A mí se me tilda la máquina si tengo todo abierto. Entonces, tenemos que recién creamos localidades, ¿sí? Vimos que teníamos
código de provincia que es numérico, entero largo, nombre de la provincia, un texto de 20 caracteres, código de provincia numérico, entero largo. Cerramos. Y cerramos la consulta. Sí. Crea, entonces, crea la última localidad. O crea tabla de localidades. Bueno, entonces, queremos ver qué tablas estamos creando, queremos ver el panel de relaciones, cómo se van creando las tablas. Entonces, fíjense que tenemos, bueno, solas se agregaron, pero si creamos también departamentos y artículos. Entonces, le vamos a mostrar tablas, la podemos seleccionar artículos, agregar, departamentos, agregar. Entonces tenemos artículos y departamentos. Acá teníamos provincias, localidades. Y acá sí se ve que hay una, código de provincia, que es clave externa, que hace referencia al código de provincia. Hay una relación entre provincia y localidades por el código de provincia de 1 a muchos. Aparece un infinito para indicar muchos. No es que son infinitos, sino que son muchos. Profe, Sí. una consulta. En este caso, cuando encuentra el mismo campo en dos tablas, ¿los une predeterminadamente? No, ¿O lo unió usted? Pues justo se me no, trabó y apareció la unión esa de uno a está muchos. bien. Vamos a... no porque justo coinciden los nombres. En la consulta, cuando creamos localidades, en la vista diseño, le dijimos quién es clave primaria. No sé si llegás a ver el texto, Sí, o sí, está sí. muy chiquito. Sí, sí, sí. Y cuando le decimos que cree una restricción de clave externa, foreign key, es lo mismo que decir clave foránea, foreign key, le estoy diciendo el campo CodeProf que hace referencia a provincias. Y en provincia, bueno, el CodeProf se refiere al CodeProf de localidades. Este Ok. CodeProf de ahí, de acá, ¿no? De ese campo. Y en provincias, y el que le corresponda a clave primaria. Listo. Listo, listo. Gracias. Solo al tener esta restricción, se crea sola. Yo no hice nada. Yo lo único que hice fue ver panel de relaciones. Profe, una pregunta. ¿Qué pasa si no coinciden los nombres que le pusiste vos? Code Pro, por ejemplo. Vamos a cambiar, elimino, sí, eliminé la restricción. Bueno, vamos a tablas, vamos a la tabla, a eliminar localidades, la elimino, sí, desapareció localidades. Bueno, quiero crearla otra vez con una consulta. Estaba en localidades, vista diseño. No le voy a llamar CodePro, le voy a llamar CodeProvincias. A ver si me deja tan largo ese nombre. Y entonces CodeProvincias, que hace referencia a provincias. Lo ejecuto. Ah, que me la permitió crear con un nombre tan largo. No, cierro. Lo agrego, mostrar tabla localidades, agregar, cierro. ¿Qué hice? Lo único que cuando creé localidades, dije que CodePro de CodeProvincias es clave externa y está haciendo referencia a provincias. ¿A qué campo? Bueno, el que es campo clave. O sea, no lo tuve que indicar acá, porque directamente busca el que es campo clave. Esto también se puede hacer manualmente, arrastrando también puedo indicarlo. Y puedo decir que exijo integridad de referencia. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias.
Bueno, guardo este panel, pero bueno, vamos a seguir creando las demás consultas. Entonces estamos en la opción consultas, vamos a crear consulta en SQL, cierro, borro el select, me voy al modelo de datos, ya creamos estas 4 tablas, ahora sí podemos crear o clientes o empleados. Bueno, vamos a ver clientes, pero cuidado, que clientes nos dice que teléfono tiene que admitir valor null. Bueno, entonces vamos a crear clientes. Tenemos el número de cliente, que es clave primaria, numérico integer, nom cliente, char de 20, app client, char de 20, dir client, char de 30, teléfono, char de 12 y que admite valor null. Y code log es clave externa, es integer. Entonces, si es clave externa, le tenemos que agregar al final la restricción, el constraint de clave externa. Entonces, vamos a empezar con número de cliente. Con las dos. Ya estoy en la consulta, entonces voy a hacer un create table, clientes, y entre paréntesis, número cliente va a ser integer. Después tengo nom client, que va a ser char de 20, app client, char de 20, dir client, char de 30, y en teléfono tiene que admitir, acá dice que tiene que admitir null, que acepte valor null. Entonces tengo teléfono, va a ser char de 12 y admite null, coma. Después viene code log, que es de tipo integer, coma, y ahora las dos restricciones, la de clave primaria, constraint, cp clientes, primary key, y entre paréntesis, número cliente, paréntesis, coma. Agregamos otra restricción, constraint. El nombre de la restricción es CE, clave externa, clientes, foreign key. Y entre paréntesis, el campo que es foreign key. En este caso, code log. Que está haciendo referencias a la tabla localidades. Paréntesis que cerramos. Entonces, ejecutamos. Error de sintaxis, algo me equivoqué. Clientes, número cliente, integer, nom client, número cliente coincide, integer, nom client, char de 20. Capaz que el espacio entre clave primaria y clientes y clave externa y clientes. Estoy mirando constraint, que haya escrito bien, que hay que fijarse este El número. último constraint. Foreign está Está bien. Número cliente está bien. Número cliente. Después tengo code log. profe en foreign. Foreign está bien escrito. No, es el último constraint ahí está. Está al revés la I con la A. Ahí.
Bien, vieron que a veces una letrita, definición de datos está bien, cerramos, guardamos los cambios, crea clientes o crea la tabla clientes. Bueno, a veces uno escribe y mal las letras. Crea clientes. Vamos a seguir creando los que nos quedan, consulta, cerramos, eliminamos select, vamos a crear empleados ahora. En empleados tenemos que tener en cuenta que la fecha de nacimiento admite valores nulos. Entonces lo vamos a decir explícitamente que admite valores nulos. Entonces, create table empleados. Paréntesis, número emple, integer. Nom emple, char de 15. Ap emple, char de 20. Y dir emple, char de 30. Después viene code lock. Las restricciones lo vamos a hacer a nivel de tabla, al final. Code lock es integer. Tenemos fecha NAC, fecha de nacimiento. Es de tipo date. Y lo que hay que, fecha NAC tiene que admitir null. Null, ¿sí? El tipo de dato y que admite valores null. Después viene fecha de ingreso, fecha INC, que es fecha de ingreso de tipo date. Viene el campo code depto, que está de tipo integer. La restricción la agregamos al final. Salario de tipo money. Y nada más. Coma y las restricciones. Una clave primaria y 2 claves externas. Entonces, para la clave primaria, constraint, le decimos cp empleados, primary key, número emple, paréntesis, otra restricción, constraint, code lock, el campo que es clave externa localidades. Ya teníamos una clave externa localidades, clave externa localidades. Ahora escribo el nombre completo, el índice, y es foreign key. De paréntesis, la clave foránea que es code lock, que está haciendo referencia localidades, coma, y la última restricción, constraint, CE de clave externa, depto, foreign key, entre paréntesis, code depto, y que está haciendo referencia a deptos. Bueno, me fijo previamente que esté bien escrito, foreign key, referencias, foreign key. Bueno, y los nombres de campos, code lock, concepto y número emple. Acá está mal. Número
emple, codlog, está bien, y coddept. Una vez que verifiqué que esté bien, definición de datos, se creó la tabla empleados, ¿sí? Crea empleados. Bien. Y me queda entonces la tabla pedidos, que tiene clave primaria, número de pedido, y clave externa, número de cliente, y número de número de empleado. Bueno, entonces vamos a crear una consulta SQL, cierro, create, pedidos, paréntesis, número pedido, integer. Y acá también teníamos que tener en cuenta fecha end, la fecha de entrega que admite null. Fecha ped, que es tipo date, número cliente, integer, fecha end, que es de tipo date y admite valores null. Y después tenemos número emple, que es de tipo integer. Nada más. Entonces ahora hay que agregar las restricciones de clave primaria, constraint, cp, pedidos, primary key, paréntesis, número pedido, coma, la restricción, constraint, de clave externa, número cliente. Entonces, clientes, foreign key, y entre paréntesis, número cliente, que hace referencias, clientes. Constraint, clave externa, empleados, foreign key, número emple, referencias, empleados. Entonces tengo, y acá había alguna restricción, en pedido, fecha de entrega, null, lo agregué, sí. Bueno, entonces tenemos que verificar que el número pedido esté bien, número pedido, número cliente, está bien escrito, número emple, está bien escrito. Bueno, y si existen las tablas empleados y clientes, tiene que estar bien. O constraint. A ver qué hice. Acá, foreign. Y ahora sí, ejecutamos. Otra vez. ING no. No es ING. Cuando uno escribe rápido, la consulta constraint, primary key, número pedido, constraint, número foreign key, número de clientes, foreign key, referencias, empleado, referencia, cliente. Ejecutar. C de clientes. Bueno, entonces vamos a poner C de clientes 2. Definición de datos, porque no se pueden repetir. Ya clientes tiene su clave externa. Consulta, ¿desea guardar? Sí. Crea pedidos.
Si están mal los nombres de campo o la sintaxis, avisa que, bueno, no se puede ejecutar la consulta y hay que revisar dónde está el error, dónde tipeamos mal. Bueno, entonces ya tengo pedidos. Y la última que queda es Pediatric. Entonces vamos a crear SQL. Create Pediatric. Paréntesis, número pedido. En este caso es integer. Número artic, integer, cantidad. Cantidad integer. Coma. Ahora las restricciones, constraint. La restricción de clave primaria pediatric. Y entonces va a ser primary key, paréntesis, y acá directamente número pedido, coma, número artic, paréntesis, coma. No hay que concatenar, no hay que llevar todo un mismo tipo de dato, solamente decimos cuáles son los campos que son clave primaria. Bien, y nos queda entonces la otra restricción, que pedidos hace referencia, constraint, número, clave externa pediatric 1. Entonces es foreign key, paréntesis, número pedido, paréntesis, referencia, pedidos, coma, constraint, clave externa, artic 2, foreign key, paréntesis. Entonces acá tenemos